París, Francia, 2 de agosto de 2005. El vuelo 358 de Air France se estaba preparando para hacer un vuelo directo entre el aeropuerto Charles de Gaulle y el aeropuerto Pearson de Toronto, en Canadá. La aeronave era un Airbus A340-300 de 6 años de antigüedad, de matrícula Foxtrot Golf Lima Zulu Quebec. El A340 es uno de los aviones más seguros, con un registro de seguridad impecable. A bordo había 297 pasajeros y 12 tripulantes, entre los que se encontraba el comandante Alain Rosay, de 57 años, que tenía unas 15.400 horas de vuelo, y el copiloto Frédéric Naud, de 43 años, con casi 5.000 horas de vuelo. Entre ellos acordaron que el comandante iba a efectuar el despegue de París y el copiloto iba a aterrizar la aeronave en Toronto. Cerca de las 2 de la tarde, hora de Francia, el vuelo 358 despegó y puso rumbo al Océano Atlántico. El vuelo tenía una duración de unas 8 horas. La aeronave estaba volando a 37.000 pies de altitud y a mitad del vuelo los pilotos intercambiaron sus roles como estaba previsto. El copiloto Naud pasó a ser el pilot flying, es decir, el piloto que iba a volar y aterrizar el avión, y el comandante Rosay pasó a ser el pilot not flying o el pilot monitoring, que se encarga de las comunicaciones con los controladores, entre otras cosas. A medida que se acercaban a su destino, los pilotos empezaron a ver las condiciones climáticas de Toronto. Incluso antes de haber despegado, sabían que las condiciones climáticas de Toronto no iban a ser buenas. Es más, ordenaron que les carguen 3 toneladas más de combustible por si tenían que mantenerse en espera. Y fue así como ocurrió, porque a las 3:20 p.m. hora de Toronto, los controladores le ordenaron al vuelo 358 que entre en un circuito de espera al noreste del aeropuerto. La meteorología no era óptima. De hecho, las autoridades aeroportuarias declararon la alerta roja por rayos, lo que significaba que el personal en tierra tenía prohibido trabajar en los aviones. Los pilotos estaban evaluando desviarse a su aeropuerto de alternativa, pero unos 20 minutos después de entrar en el circuito de espera, los controladores autorizaron al vuelo 358 a iniciar su aproximación. Sin embargo, los pilotos tuvieron que hacer un cambio de planes. Ellos habían planeado aterrizar en la pista 05, pero debido a la tormenta y los vientos fuertes, tuvieron que reprogramar la aproximación para aterrizar en la pista 24 izquierda, que tenía una longitud de 2.750 metros, siendo la más corta del aeropuerto. 8 minutos antes del aterrizaje, los rayos impactaron el equipo de tierra que mide los vientos de la pista 24 izquierda. Esto significaba que los controladores ya no podían reportar a los pilotos la dirección y velocidad del viento en la pista. En cambio, dependían de los reportes de los pilotos que habían aterrizado antes para avisar a los que estaban por aterrizar. 2 aviones habían aterrizado antes que el vuelo 358. Los pilotos del avión que aterrizó antes reportaron vientos de los 290 grados a 15 nudos con ráfagas de 20 nudos, es decir, que tenían el viento ligeramente cruzado y de frente, y que la acción de frenado era pobre. A pesar de este reporte, los pilotos del vuelo 358 decidieron aterrizar. Todo iba bien hasta que el copiloto, quien iba a aterrizar el avión, desconectó el piloto automático y el acelerador automático a unos 300 pies de altura. Inmediatamente el viento cambió de dirección. El copiloto sintió que el avión estaba perdiendo velocidad y que estaba descendiendo más rápido de lo normal. En respuesta a esto, aumentó la potencia de los motores hasta un 80%. El avión se desvió de su trayectoria de descenso y finalmente, con mucha dificultad, aterrizó. Los pasajeros empezaron a aplaudir ya que fue un aterrizaje en condiciones difíciles, pero la experiencia aún no había terminado. El avión no estaba frenando, todavía estaba yendo a gran velocidad cuando se quedó sin pista y cayó a un barranco viajando unos 80 nudos. El fuego empezó a consumir el avión y la evacuación empezó de inmediato. Los bomberos y equipos de emergencia llegaron al lugar del accidente en menos de un minuto, pero con el avión en el fondo de un barranco de unos 15 metros de profundidad y la lluvia intensa, era muy difícil combatir el fuego. Peor aún, no todas las puertas se pudieron abrir y algunos toboganes no se desplegaron del todo. El comandante estaba muy herido debido a que la fuerza del impacto arrancó el asiento de su base. El copiloto se encargó de asistir en la evacuación y fue el último en salir del avión. Nadie estaba seguro de cuántas personas habían sobrevivido y cuántas habían muerto, ya que el recuento fue muy desorganizado y tomó muchas horas. Recién a la madrugada, la mejor noticia se hizo realidad. Se confirmó que todas las personas a bordo del vuelo 358 habían sobrevivido. Dadas las condiciones del accidente y que la aeronave fue rápidamente consumida por el fuego, se lo consideró un milagro.
Los investigadores de la TSB, la NTSB, Airbus, Air France y General Electric analizaron el caso. No encontraron fallos mecánicos en la aeronave, examinaron la meteorología, que claramente fue un factor importante. Desde el comienzo del día 2 de agosto se pronosticaban lluvias intensas en Toronto. Los pilotos habían solicitado que le carguen 3 toneladas más de combustible al avión en caso de que su llegada se vea demorada. Ya en vuelo empezaron a ver la información actualizada sobre la meteorología en Toronto, que empeoraba a cada hora. Un METAR es un informe codificado sobre la meteorología de un aeropuerto que se actualiza cada una hora. El primer METAR que los pilotos vieron fue el de las 10 a.m. hora de Toronto. Mostraba cielos con pocas nubes, poco viento y buena visibilidad. Horas después recibieron el METAR de las 12 p.m. hora de Toronto. El cielo se estaba cubriendo de nubes. 2 horas después reciben el METAR de las 2 p.m., que decía que había empezado a llover y la visibilidad había bajado. Y por último reciben el METAR de las 3 p.m. La lluvia se había intensificado y la visibilidad se redujo drásticamente de 8 millas a 4 millas. Los pilotos también consultaron otros informes como los TAF y los SIGMET. Todos indicaban que la meteorología iba a empeorar. Durante el briefing sobre la aproximación, los pilotos acuerdan procedimientos sobre qué van a hacer o qué harían ante distintas situaciones que se puedan presentar. Pero en este caso, los investigadores descubrieron que los pilotos no mencionaron qué iban a hacer en caso de un escape o una aproximación frustrada, y tampoco mencionaron la longitud de la pista 24 izquierda. Esto puede deberse a que los pilotos conocían muy bien el aeropuerto. Durante la aproximación final, la tormenta se intensificó. Muchos rayos tocaron tierra y rompieron los instrumentos que miden la dirección y velocidad del viento en la pista 24 izquierda. Sin estos instrumentos, los controladores solo podían informar el viento en la pista a través de reportes de otros aviones, los cuales no eran muy fiables ya que las condiciones cambiaban a cada minuto. 2 aviones aterrizaron sin problemas antes que el vuelo 358. Los pilotos pensaron que a pesar que las condiciones eran complicadas, todavía estaban dentro del margen de seguridad y también dentro de sus habilidades. Sin embargo, cuando el copiloto desconectó el piloto automático y el acelerador automático a 300 pies de altura, las cosas se complicaron mucho. El viento repentinamente pasó de estar de frente a estar de cola. Esto redujo la sustentación y le dio al copiloto la sensación que el avión había empezado a descender más rápidamente. En respuesta a esto, aumentó la potencia de los 4 motores hasta un 80%, lo cual fue demasiado. Esto desvió al avión de su trayectoria de descenso y cuando sobrevoló el umbral de la pista estaba a 90 pies de altitud, casi el doble de lo normal. Por más que 40 pies de más no parezca mucho, en esta etapa del vuelo, cada pie y cada nudo de más cuenta. Para empeorar la situación, el avión entró en una fuerte columna de lluvia que redujo la visibilidad a casi cero, haciendo que los pilotos pierdan de vista la pista y la percepción de cuán alto estaban sobre esta. El avión finalmente tocó tierra en mitad de la pista. Para entonces, solamente tenía 1500 metros de pista para detenerse, lo cual no era suficiente. Los aviones tienen varios mecanismos para detenerse una vez que aterrizan. Los ground spoilers se levantan de las alas y destruyen la sustentación para que la acción de frenado sea eficiente. Los frenos automáticos son otro mecanismo. Pueden funcionar automáticamente o manualmente si los pilotos aprietan las puntas de sus pedales. Y por último, los inversores de empuje redirigen el empuje de los motores hacia adelante. Estos deben ser accionados manualmente por los pilotos. En este caso, los ground spoilers y los frenos automáticos empezaron a operar inmediatamente, pero los inversores de empuje fueron accionados 13 segundos después de que el avión aterrizó. Sumado al viento de cola, que hizo que la ground speed sea ligeramente más alta, el avión simplemente no tenía suficiente pista para parar. Luego de hacer cálculos sobre distancias de frenado, en las condiciones en las que aterrizó el vuelo 358, los investigadores llegaron a la conclusión que, dado el peso de la aeronave de 185 toneladas, una pista mojada, un viento de cola de 10 nudos, una velocidad de aterrizaje de 143 nudos y los inversores de empuje activados 13 segundos después del aterrizaje, el avión habría necesitado poco más de 2000 metros de pista para detenerse, lo cual excedía los 1500 metros de pista que tenían. Es más, si los inversores de empuje hubiesen sido activados de inmediato, el avión habría necesitado poco más de 1800 metros para detenerse. Finalmente, dedujeron que los pilotos no detectaron que las diversas fuentes de información que tenían sobre la meteorología les indicaban que se estaban aproximando a una amenaza.
Y peor aún, en los últimos segundos antes del aterrizaje, se encontraron con condiciones mucho peores de las reportadas. La solución más simple hubiese sido hacer un escape o una aproximación frustrada al ver que la aproximación no era estable. Pero en ese momento los pilotos se habían comprometido a aterrizar sí o sí, y que era demasiado tarde para hacer un escape. Una vez en tierra, el avión ya había sobrevolado media pista y no tenían opción de detenerse a tiempo. A pesar de que la salida de pista era inevitable, existe un material que habría evitado que el A340 caiga al barranco. Se llama EMAS. Es un sistema de frenado con material, como una especie de grava artificial. Es muy eficiente y puede detener un avión en pocos metros. Sin embargo, esto no es un requisito obligatorio en los aeropuertos. Como pudimos ver, el accidente fue una sucesión de eventos que en este caso ocurrieron en un espacio de tiempo muy corto. En los últimos segundos antes de aterrizar, todo pasa muy rápido, y cuando la meteorología es adversa, el margen de error es mínimo. Desde que el copiloto apagó el piloto automático hasta que el avión se cayó al barranco, solamente pasó 1 minuto. O sea que todo lo que a mí me llevó varios minutos explicar, ocurrió en tan solo 1 minuto. De todas formas, hay que considerar que la evacuación de la aeronave fue excelente, ya que más de 300 personas pudieron evacuar la aeronave antes de que sea consumida por el fuego. A este accidente se lo conoce como el Milagro de Toronto. Sin embargo, la historia no terminó de la mejor manera para todos. El copiloto Nod fue suspendido durante 3 meses. En cambio, el comandante Rosai tuvo que retirarse 3 años antes de lo previsto debido a las heridas que tuvo en el accidente.